¿Alguna vez te has preguntado si el miedo o el temor es una de nuestras emociones dadas por Dios? ¿Por qué en la Biblia, en muchas partes, más de 365 veces dice no temas? ¿Por qué el Señor nos dice no temas? Fíjate, la palabra del Señor nos habla en muchos personajes bíblicos esa palabra que el mismo Dios le da a ellos, no temas. Pero yo hoy solamente te voy a tomar unos cuantos ejemplos para que tú y yo podamos entender por qué el Señor nos dice a nosotros también, no temas. El primer caso lo tenemos, por ejemplo, con Abraham. Dice la palabra del Señor que Abraham tenía un temor por su futuro que era incierto, pero el mismo Dios le dice, no temas. No temas porque el Señor le iba a dar descendencia, le iba a cumplir aquello que Él le había prometido. Entonces aquí podemos ver que Dios es el Dios de nuestro futuro. Moisés, dice la palabra del Señor que Moisés llegó un momento en que se enfrentó a un lugar donde ya no podía ni hacer reversa, ni ir para ningún lado, y se enfrenta a un mar, pero Dios le trae esa palabra, no temas. Y es aquí cuando el Señor hace el extraordinario milagro, donde se abre ese mar rojo y puede haber ese gran milagro donde ellos pudieron cruzar hacia el otro lado. El tercer personaje es Josué. El Señor le dice a Josué 3 veces, no temas ni desmayes. Cuando Moisés muere, el liderazgo le queda a Josué. Y el Señor le dice 3 veces, no temas ni desmayes, con la finalidad de decirle cuál era su propósito. En el caso de Jeremías, por ejemplo, Dios le da una palabra a Jeremías siendo niño y le dice que él lo había escogido como profeta a las naciones. Y Jeremías le dice que él era un niño y Dios le dice, no temas. Y luego de esto, el Señor le pone ahí todas sus palabras en la boca de este profeta. Y por último tenemos a María. Dice la palabra del Señor que el mismo Dios le dijo a través del ángel, no temas. María tiene una misión que cumplir, era traer al Salvador del mundo aquí a la tierra. Pero ella, cuando recibió esa noticia, el mismo Dios le dice, no temas. Es importante que tú y yo entendamos que aunque nosotros en muchas ocasiones de nuestras vidas vamos a sentir temor, y eso es válido sentir temor, pero cuando el Señor habla en su palabra en múltiples ocasiones, no temas, lo que el Señor realmente te quiere decir es que el miedo no te gobierne, que el miedo no cambie tu visión, que el miedo no cambie tu perspectiva, que el miedo no te redireccione del propósito de Él, que el miedo no te haga abandonar aquello valioso que el Señor te entregó. Si tú crees que con el miedo y dejarlo todo tirado vas a conseguir de pronto una respuesta o una solución, pues lamento decirte que estás equivocado, que estás equivocada, porque lo que Dios quiere es que, número uno, que nosotros aprendamos que aún en medio del temor, en medio del miedo, nosotros podamos confiar, que nosotros podamos reemplazar. Cuando ese temor venga a nuestras vidas, nosotros podamos poner nuestra confianza en el Señor. Es importante que nosotros entendamos que en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Cómo tú vas a reemplazar ese temor? Tú no vas a poder, digamos, como inhibir de no tener temor. Cuando el Señor dice no temas, no es que nunca vas a tener miedo, no, pero sí te da el Señor la posibilidad de que ese temor que viene a tu vida, tú lo puedas reemplazar por el amor de Dios. Y realmente que hace referencia a eso del amor de Dios, que tú puedas tener la plena seguridad y tranquilidad de que Dios estará contigo, como estuvo con Josué, con Moisés, con Abraham, con María, como estuvo con todos ellos, estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, es importante que tú reemplaces el temor por la confianza en quién, en aquel que hizo los cielos y la tierra y que es todopoderoso. Dos, busca ayuda.
Cuando tú te sientas con mucho temor, es importante que tú busques ayuda. Puedes buscar una ayuda espiritual, puedes buscar una ayuda en una persona que sea de tu confianza, de tu entera confianza, pero busca ayuda. Es importante que en los momentos de temor no te aflijas ni te quedes solo, sino que busques una ayuda, si es posible también puede ser un amigo o un familiar o una ayuda profesional, porque aunque tú no lo quieras ver así, cuando nosotros muchas veces estamos bajo temor, estamos bajo una presión. Y es importante que nosotros entendamos que cuando tú refieres ese temor, cuando tú hablas ese temor, hay en cierta forma, hay una libertad que opera en ti cuando tú hablas ese temor, pero cuando tú te quedas callado, cuando tú ocultas de que tienes ese temor, sabes, eso se va a incrementar. Pero cuando tú hablas con alguien y le expresas, mira, siento temor por esto, eso también te libera. El tercer punto en esta hora es, y es uno de los más importantes, avanza. Aunque tengas temor, avanza. Aunque tengas temor, sigue en el propósito de Dios. Aunque tengas temor, sigue ahí desarrollándote aún en medio del temor. Fíjate, nosotros podemos ver en el caso de David. David era perseguido por Saúl. Y quiero decirte que aún en medio de esa persecución, David escribe salmos. Escribe los salmos, ciertos salmos que hasta el sol de hoy tú y yo podemos leer aquí en la palabra del Señor. Entonces, eso me da a mí entender que aún en medio del temor, lo que Dios quiere, en medio del miedo, que tú no te paralices, no te quedes ahí como estacionado, no te quedes ahí sin hacer absolutamente nada, sino avanza. Sigue avanzando porque recuerda que el poderoso de Israel está contigo.